cambio climático existe, es real, tiene un crecimiento exponencial, el calentamiento global, y es antropocéntrico, está generado por el hombre. Que tengamos que decir esto en el año 2025 es casi ridículo, ¿vale? Pero como, de hecho, hace 5 años cuando hablábamos de estos temas no tenías que hacer esa explicación, lo decías y ya está. Pero como está pasando lo que está pasando y hay discursos como los que hay, pues nos vemos en la obligación de, desde una base científica, asumir la realidad, que no vamos a entrar aquí en las causas que han llevado, ni este es un entorno para hablar de política en sí, pero sí desde una perspectiva turística tenemos que ser muy reales de cuál es la realidad. Y la realidad es esta. La realidad es un incremento de las temperaturas, que lo podéis ver, que no es casualidad, está generado por el calentamiento global y principalmente por el CO2, la huella de carbono, la hiperpoblación, combustibles fósiles, todo lo que ya sabéis y que evidentemente no es hoy el objeto del ESE. Pero sí que estamos acercándonos al 1,5 y que, como ya se había previsto, el crecimiento es exponencial. Por eso, de golpe, en el último año, en los 2 últimos años, estamos viendo muchas de las cosas que se empezaban a notar, pero las estamos viendo de forma cada vez más acelerada. Y eso, lamentablemente, va a seguir. ¿Vale? Es imposible, yo soy economista y algunos aquí también sois de ciencias, cuando hablamos de las tendencias, las probabilidades al final son las cosas que nos gustan, pues esta tendencia no se cambia de un día para el otro. ¿Vale? Todos los expertos apuntaban al 1,5, a los 2 grados como puntos de no retorno, sobre todo los 2. ¿Vale? Nos vemos en esta situación. Y por si hay alguna duda, porque luego hay, es que no lo tengo claro y tal, pues entonces tenemos aquí la media de los últimos 50 años y ves cuáles son la evolución, la media mensual respecto a la media de los 50 años. ¿Vale? Con lo cual, hasta un niño pequeño entiende que algo está pasando aquí y veis lo rojo como está. Como decía, pero además hay ahí un año que tiene una evolución neutra, que es algo increíble que pasó. ¿Vale? El calentamiento global provoca varias cosas. Provoca desertificación y escasez de agua, importantísimo para los destinos turísticos, porque estamos hablando de que son zonas que tienen una hiperpoblación en periodos muy específicos y un país, evidentemente, con unos recursos hidráulicos muy distribuidos no homogéneamente, como es nuestro país. ¿Vale? Tenemos un incremento del nivel del mar con muchas otras cosas que se producen, aparte del deshielo. Y cuando hablamos de exponencialidad de los efectos, el tema de los polos y el impacto que puede tener, pues no somos capaces de saberlo aún. Lo que sabemos es que está produciéndose un deshielo enorme, pero el impacto que tiene que el polo norte se deshiele y se conviertan en rutas marítimas para trasladar buques entre Rusia y Estados Unidos o Groenlandia o lo que sea, el impacto en todo el clima global no somos capaces de verlo. Lo que sí que sabemos es que hay un incremento del nivel del mar, una erosión del litoral o efectos como el tema de la temperatura del mar. Este año estaba yo en Galicia, en el norte de Galicia, allí no han tenido medusas en su vida, ¿vale? Y este año había un problemón porque de repente había medusas en el Atlántico, ¿vale? Entonces, digamos, de forma no aleatoria, sino que había un problema hasta para el baño, ¿vale? Aquí os tengo que decir lo que está pasando con el Mediterráneo y que ya sabemos. Y lamentablemente, estamos en Valencia, no tengo que decir nada más, los efectos climáticos adversos y extremos más fuertes y más seguidos, ¿vale? Pero bueno, en Madrid tuvimos también Filomena con cosas que no habían pasado en entonces no es un punto, cuando dicen, bueno, es que esto ha pasado toda la vida, no es un punto, ni es la percepción de cada uno de nosotros, son los datos a nivel global, que pasa aquí, pasa con los tifones en Estados Unidos y pasa con tantas otras cosas. Dejadme que haga un alegato de que en el fondo lo sabíamos, en el fondo esto no es nuevo.
Estamos hablando de Kioto en el 97, los que ya tenéis alguna edad como yo, que ya tenemos algunos añitos, nos acordamos cuando ahora que se habla del Premio Nobel de la Paz, que se lo dieron a lo de Al Gore con su documental, que era un documental divulgativo, que se hablaba de forma muy gráfica de cosas que los científicos ya hablaban, pero él lo hizo como extensible para todo el mundo, ese fue su único mérito, digamos, ¿no? Pero bueno, ya fue importante, pues lamentablemente lo sabíamos. Como que llorar sobre lo que pudo haber sido pues no tiene sentido porque no podemos hacer. ¿Qué nos enfrentamos? Y he puesto aquí algo un poco extremo, el turismo a 50 grados. No se trata de eso, no se trata de turismo solamente a 50 grados, pero sí de cómo va a ser el turismo en la nueva realidad y qué medidas podemos tomar para trabajar sobre ello, porque evidentemente nuestro país depende del turismo, no solamente municipios como Canet o la Comunidad Valenciana, sino todo nuestro país, y es un sector que tenemos que cuidar y tratar. En esa nueva situación de extremos se producen algunas cosas que es, por ejemplo, para temas de estacionalidad, cambia y tiene algunos factores que sí que pueden ser beneficiosos. Digamos, para nuevas zonas, más que beneficiosos, digamos que la nueva realidad está llevando a que periodos que no eran de actividad turística puedan serlo. Venirse en Navidades aquí puede ser maravilloso, o en Baleares, y desde luego Galicia, pues los datos de Galicia del crecimiento turístico o del norte en general están siendo abrumadores, ¿vale? Con lo cual hay un cambio de interés en localizaciones, hay un cambio, por ejemplo, del turismo de interior, que está aquí además también algunos representantes, y de zonas verdes, frescas, el turismo de montaña, el senderismo, que también tiene un impacto. Hay muchos impactos que tienen que ver y, por supuesto, hasta de la estacionalidad que comentábamos en distintos periodos. Esta semana el Gobierno de España aprobaba el Plan Estratégico de Turismo 2030. ¿Vale? Acaba de salir, con lo cual aún estamos estudiándolo, pero tiene cosas muy interesantes que, siendo que íbamos a hablar de esto y aquí, pues teníamos que traerlo a colación. Queda un poco demasiada información, pero lo vais a tener también, lo vamos a colgar para que lo podáis descargar, ¿vale? Hay unas cosas muy importantes aquí. Uno, como comentaba el alcalde, se pone al residente, a la persona, no solamente al residente, a la persona en el centro. Tanto en la parte del sector turístico, como no puede haber un destino turístico competitivo sin un sector turístico competitivo, se necesita que la hostelería, que los hoteles, el pequeño comercio estén preparados y sean competitivos también, con trabajo de calidad, con trabajo estable, con condiciones laborales, con formación, bueno, un montón de cosas que se trabajan. Evidentemente que hay aquí varios técnicos también de ayuntamientos que son esenciales para el desarrollo turístico, y hago aquí una mención a Ismael, además el de Canet, que es un crack, y parte del éxito de todo esto. El personal de los destinos, que muchos destinos, y nosotros trabajamos con Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que en teoría es la esencia de la propuesta de valor de ese destino, y que resulta que dentro del ayuntamiento es la última concejalía con el último presupuesto, con el equipo técnico más pequeño, que no es proporcional a la importancia que tiene en el desarrollo de la ciudad. Entonces, personal interno de los ayuntamientos o de los destinos turísticos, el personal de trabajo que trabajan en el sector turístico. Los turistas, por supuesto, que eso ya siempre se ha hablado, el turista, el foco y tal, pero algo que se nos había olvidado, que son los residentes. O sea, es que no, o sea, es alucinante. Cuando te pones a pensarlo dices, es que en todos los planes estratégicos de turismo de los últimos años nadie había hablado de los residentes. Y es que la gente que vive allí algo tendrá que decir. Y pareció al principio, cuando Baleares empezó con la tasa turística y empezaron con algunas iniciativas, que no digo que sea la mejor para todas las situaciones, digo que es una herramienta más, pero cuando se empezaron a plantear, bueno, es un tema muy ideológico y tal, y luego ahora tienes al alcalde de Málaga, que le han montado 3 manifestaciones los vecinos, y ahora está, vamos, por la regulación del turismo clarísimamente, porque ha llegado un momento en el que en España tenemos 90 millones, vamos a llegar a los 100, no sé si no este año, el que viene, de visitantes, y el problema no solamente es los que vienen, que duplicar la población en turistas ya es.
O sea, ya es, no es que diga, bueno, no hay un límite, bueno, ya es. Pero sobre todo es que vienen muchas veces los mismos días, a las mismas horas y a los mismos sitios. Yo estuve en Florencia, que a mí me encanta el arte, la historia y tal, y resulta, estancia media en Florencia, día y medio. Día y medio, una ciudad como Florencia, ¿no? Bueno, en día y medio, lo que hace, que significa que van un día o dos, es la mayoría de gente, van a 3 sitios. Entonces, no conocen Florencia, conocen esos 3 sitios, que son los que están saturados. Y luego tú te quedas una semana, ves sitios maravillosos, pero no están saturados. Estoy hablando de algo como Florencia. Eso pasa en muchísimos sitios, o en un municipio como Canet, con el potencial que tiene, por supuesto, de asumir más turismo, pero, como comentábamos, en un espacio de tiempo que sea, o igual que en zonas turísticas, en la zona de actividad turística. Estamos trabajando en muchos destinos, cómo extender la zona de actividad turística. En Ávila, por ejemplo, que es la ciudad de la muralla, el casco antiguo, ya lo conocéis, maravilloso y demás, pero hay toda una zona alrededor que es en la que estamos trabajando para extender esa actividad turística. Porque si no, se te queda la gente, además con eso consigues más pernoctaciones, porque la gente no va solamente un día, sino que tiene otras actividades, ¿vale? No me quiero extender en esto. Aquí hay algunas cosas que son súper novedosas. Uno, España pone por primera vez el turismo verde y de interior también en el foco de la actividad turística. De hecho, en el último vídeo de Tour España que presentaron en la Convención de Cáceres la semana pasada, aparecía España lloviendo. Entonces era como te vuelve loco, ¿sabes? En España siempre hemos vendido el sol y tal. Y era como no la conoces, o sea, enfocado a toda la gente que nos conoce ya, que hay más cosas. Entonces ya sé que Valencia lo conoce todo el mundo, que Barcelona lo conoce todo el mundo, pero esa gente que ya nos conoce tiene la oportunidad de venir a Canet, a Sagunto, a Vallduxó, a tantos municipios que pueden ser de la costa, que están ofreciendo otras alternativas a turismo más allá de lo que ya se conocen, ¿vale? Y siempre la transición verde y digital. El alcalde lo ha planteado muy bien. Hay 2 acciones que son fundamentales cuando hablamos del cambio climático. Uno, cómo ralentizamos, intentamos dentro de nuestras posibilidades aminorar esa situación. Hemos asumido que la situación es muy seria y que España es uno de los países que puede ser más damnificado. Uno, porque el turismo es muy dependiente de los factores climáticos, y 2, porque somos un país en riesgo de desertificación. No hace falta que miremos más de un mapa de Europa para saber dónde estamos, ¿vale? Y porque ese mismo cambio climático hace que las playas del Reino Unido y del norte de Alemania estaban llenas el verano pasado, como no habían estado nunca. Es que está cambiando todo, ¿vale? Y que ir a la playa en 50 grados, a lo mejor tú no te planteas irte a Túnez a la playa. Entonces, vamos a ser los más perjudicados. Tenemos que actuar en eso. Ralentización, ¿vale? Una parte fundamental, y en Canet se trabaja fenomenal desde hace, bueno, ya habéis visto aquí lo convencidos que está el equipo, ¿no? Pero con los grupos de consumo eléctrico y de generación, o sea, con lo que son el trabajo desde el principio para asumir que la huella de carbono de la propia actividad turística y del propio ayuntamiento hay que reducirla en lo posible. Aún tenemos municipios en España que su promoción turística es poner 10 millones de bombillas de colores, ¿vale? Lamentablemente no es lo que necesitamos, pero sí que hay estrategias de tomarnos lo que es el consumo eléctrico, el consumo de energía, muy en serio, ¿vale? Como decía, no hay un destino competitivo si no hay una competitividad de todo el sector, y no hay la reducción de huella de carbono sin asumir también que en los hoteles se puedan tener en cuenta, ¿vale? Desde la iluminación, desde los sistemas de caldera, los sistemas tenemos aquí además una empresa de temas de IoT, me voy a poner las gafas que así veo para que no se me escape algo. De los temas de iluminación, de gestión de calderas, de climatización, los reductores de caudal para los servicios públicos de energía, ¿vale? La reutilización de aguas grises o los sistemas de goteo y monitorización. Necesitamos datos, como estábamos planteando, en todos los sistemas de inteligencia turística que desarrollamos. También está Torrevieja, que viene mañana. Estamos haciendo ahí un tema de gestión de datos también, donde se están teniendo en cuenta los factores climáticos y de consumo. Aún vemos en hoteles los botecitos de jabón desechable de un solo uso.
Aún vemos muchísimas cosas que son una pérdida de recursos. Y aquí incluiríamos miles de cosas con el tema de reducción de desperdicios y de kilómetro cero. Luego vamos a ver otras. El tema de transporte. Mañana viene un diputado que está en el Congreso de los Diputados, no sé si ha llegado ya, que está llevando la Comisión de Transporte. El transporte es fundamental. En España la mayoría del transporte de los turistas siguen llegando también en avión. Lo que sería una buena conexión en la zona de desarrollo turístico más fuerte de nuestro país, que es todo el eje mediterráneo, la conexión con Europa en alta velocidad, pues ya sabéis vosotros cuál es la situación. Europa ya hace tiempo que está ahí luchando y nosotros como país nos encontramos con que deberíamos ideológicamente y por todo esto que estamos comentando favorecer el que se pusieran unas tasas basadas en el impacto en el CO2 al transporte aéreo, pero no nos atrevemos a hacerlo porque nuestras infraestructuras, pues hay territorios como este, que las infraestructuras ferroviarias no son las que deberían para que el ferrocarril sea una alternativa para que toda Europa pueda venir en tren a la costa mediterránea española. Y hemos hecho alta velocidad por todos lados y el eje este está aún muy deficiente en muchas partes, ¿vale? Temas de bicicletas, temas de tal, bueno. Todo hay que medirlo, si no medimos no sabemos, entonces ahora muchísimos proyectos ya es de medición de huella de carbono, del destino turístico, del establecimiento. Tenemos que medir qué es lo que lo está generando para poder ir reduciendo cada una de las partes. Transporte, alimentación, climatización, cada una de las cosas, ¿vale? Todo llevado también a un modelo de economía circular. Es decir, buscamos reducir la huella de carbono con mejor uso de toda la cadena de valor, desde los productos desechables a los no desechables. En la política de residuos de cero en Oliva estuvimos en un proyecto de gestión de residuos con contenedores inteligentes, un proyecto muy interesante para decir, oye, es que el turista, y hablo del turismo, está generando una serie de recursos. Uno de los datos, por ejemplo, es el agua. El consumo de agua de un turista suele ser 3 veces superior a un residente. Es algo que no se tiene en cuenta y no estamos trasladando el coste a quien verdaderamente lo está produciendo, ¿vale? Pero todas las acciones estas son cosas que podemos hacer para ir reduciendo que se desacelere o que no lleguemos tan rápido, ¿vale? Pero desde hace un año, un par de años, desde que empezaron los planes de sostenibilidad, de hecho, se definió también que lamentablemente asumimos que el cambio climático no es algo que podamos parar de forma indefinida, o sea, de forma inmediata, sino que hemos asumido que lamentablemente hagamos lo que hagamos, esto va a seguir creciendo, quizás un poco más ralentizado, pero que no vamos a dar un giro así. Y entonces hay una serie de medidas que tomamos en cuenta, que es cómo nos adaptamos a esa nueva realidad, intentando que sea lo menos dañina posible, pero sabiendo que hay algunas cosas. Uno, fundamental, la involucración del propio turista. Si el propio turista no es consciente de la realidad, incluido cuando hablamos de turismo responsable, hablamos también del bienestar de los vecinos, no es consciente del consumo de agua, no es consciente de los residuos, aquí siempre hay la zanahoria y el palo, ¿vale? Siempre puede haber incentivos fiscales o tasas o puede haber beneficios para el uso, para las reducciones, pero lo que es estrategias de turismo responsable, ¿vale? Hay miles de campañas, ahora en la Sierra de Guadarrama, en Úbeda, destinos trabajando para involucrar al turista en esa situación. Cuando hablamos de que la situación va a ser de mayor calor, significa que la noche adquiere más importancia. Y no me refiero solamente al astroturismo. Estuve la semana pasada en el Congreso de Starlight, pero no solamente es de la noche. Es decir, tenemos destinos turísticos donde los horarios de apertura resulta que son los fines de semana hasta las 5 de la tarde, de muchos lugares, ¿vale? Que es insoportable el calor durante 6 meses a esos lugares. Y en cambio, a la hora que la gente empieza a salir,
Pensar, los que conozcáis Marrakech, por ejemplo, ¿no? Hay unas horas donde es una ciudad súper turística, pero hay unas horas donde no hay actividad turística, no hay actividad de prácticamente nada. Y de repente a las 6 de la tarde aquello revitaliza y es hasta las 4 de la mañana, bueno, hasta las 12, la 1, lo que sea, ¿no? En la plaza y demás. Cada vez tienen más éxito las visitas guiadas nocturnas, pero es muy difícil para un destino turístico y un ayuntamiento organizar y ponerse en esto, porque los horarios, evidentemente, del personal también es algo importante, pero la demanda y nuestra adaptación es esa. Es que estoy haciendo actividades turísticas durante el día en situaciones que no tienen éxito, pero en cuanto pongo 3 violines al lado de la muralla de no sé qué destino y hago una actividad nocturna, se va todo el mundo, porque todo el mundo está deseoso de actividades al aire libre que tengan relación con la cultura. Son cosas que nos ayudan además a extender la actividad turística, no solo un día, sino incrementar las pernoctaciones, porque te obliga a dormir. Con lo cual disminuimos la masificación durante el día, que es cuando va todo el mundo. ¿Vale? Entonces, el pensar dentro de cada uno de los destinos cuáles son las experiencias turísticas relacionadas con la noche o relacionadas con los horarios de menos actividad. Acaba de llegar aquí un experto en turismo regenerativo, Jorge, que mañana tenéis ocasión de verle, ¿vale? Y planteaba también el alcalde antes el sistema de los arrecifes, que había puesto ahí algún ejemplo. Aquí hay dos ejemplos de turismo regenerativo, que es cuando planteamos acciones turísticas que no solamente me permitan mantener el destino y el bienestar de los residentes, sino mejorarlo. No solamente quiero no dañar el entorno, sino mejorarlo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ecosistemas marinos. Este fue en Lanzarote con esculturas submarinas que actuaban como arrecife y han servido para regenerar, o el de los olivos que justo comentaba Jorge, o tantos otros que se están poniendo en marcha. Empezamos a pensar en eso. ¿Vale? Con lo cual, durante los próximos años, os animo también a ir pensando qué acciones de turismo regenerativo estamos planteando para mejorar esa situación dentro del entorno que nos hacemos. Como habéis visto, luego hay muchas cosas, puedes poner los toldos que ponemos, actividades nocturnas que os decía, tantas y tantas cosas, renaturalización de espacios verdes. No os quiero contar en Madrid ciudad lo que ha pasado con la Puerta del Sol y los árboles. Y entonces, claro, resulta pues que Madrid es una ciudad que cuando tiene árboles pues la temperatura baja 3 grados, con el hormigón, pues imaginaros, ¿no? Eso hay que pensarlo porque es la realidad en la que nos encontramos y va a ir a más. Entonces, ¿cómo preparamos nuestro destino a nivel de renaturalización de espacios verdes? Pues Canet es una maravilla con eso, pero no todos los destinos se lo han tomado tan en serio, ¿vale? Pero hay muchas de las acciones que están relacionadas con tecnología, ¿vale? Porque la tecnología es un habilitador, una palanca de cambio importantísimo que nos ayuda a distintos retos, el de la continuidad, la eficiencia, pero también el del reto climático. ¿Vale? Y no me quiero extender mucho porque si no será, pero bueno, en aspectos de eficiencia energética, de monitorización, innovación en gestión de residuos, como planteaba lo de gestión inteligente y demás. Otro de los aspectos que nos encontramos horrorosos y de los efectos más perniciosos del cambio climático y del incremento de las temperaturas, sobre todo porque tiene un efecto también multiplicador. Cada incendio no es lo que se pierde en ese momento solamente, que ya es horroroso, sino a los años siguientes cómo afecta el perder masa forestal en el CO2 que estamos emitiendo. Es decir, imaginaros que seguimos emitiendo de forma neutra, siempre no neutra, sino todos los años lo mismo, pero disminuye nuestra masa forestal. ¿Vale? Nuestra capacidad de absorción de CO2 disminuirá, con lo cual la temperatura seguirá incrementándose muchísimo. ¿Vale? Con lo cual, esto es importantísimo. ¿Y qué nos encontramos aquí? Que para que haya un problema de incendios, esta web es una pasada, es Civio. Y tenéis para hacer por zonas geográficas concretas, poniendo por lugares y años concretos, y te saca todos los informes. Son cosas de estas que dices, wow, que esto, ¿vale? Bueno, esto, por ejemplo, es el tema me parece que era del año pasado o lo que sea. Nos afecta mucho cuando hay variaciones en zonas que no han sido tan desérticas, está incrementándose
la temperatura, pero en Almería, cuando se incrementa la temperatura, no aumentan mucho los incendios porque no hay masa forestal. Ya se desertificó antes. Ahora lo que estamos viviendo es en territorios donde está aumentándose enormemente, perdiéndose masa forestal, con lo cual el riesgo de desertificación está incrementándose en otros lugares. En definitiva, elementos para mejorar o trabajar con la tecnología que sean aspectos. Y pongo algunos ejemplos que en Sierra Oeste estaban implementando también un tema, ¿no? Tema de detección temprana de incendios, con sistema de sensorización, ¿vale? Sistema de riego inteligente. O sea, aún estamos desperdiciando agua en sistemas de riego manuales que no son eficientes, una barbaridad. O sistemas de islas climáticas, o hay de estos de los jardines verticales, cosas que están demostradas que están ayudando en eso, aparte que son del uso y del bienestar de los vecinos también, ¿vale? Aquí os he puesto que viene un poco largo, pero en la página de autelsi.es tenéis el informe completo que presentamos en Autelsi, que es la Asociación de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, con la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno, que es todo aspecto de tecnología, cómo utilizarlo frente al reto climático, ¿vale? Para los que queráis profundizar un poquito más, ¿vale? Bueno, la situación es un poco complicada, ¿vale? Pero hemos sacado algunas ideas, para que no sea esto muy triste. Hay muchas ideas de cosas que podemos hacer para reducirlo y cosas que podemos hacer para mitigarlo, los efectos que tenemos, ¿vale? Os animo, en un canto de esperanza, a un documental que está en la web de RTVE, que se llama HOP, que es una serie maravillosa que veis un montón de casos reales de destinos turísticos y algunos no turísticos, pero hay muchos de turismo, que han puesto en marcha. Hay un tema brutal en México, de una zona de arrecifes que siempre pescaban luego hubo una polución tremenda y se perdió todo, ¿no? Y luego, como un grupo de los habitantes de allí, que salen en el documental, consiguieron declararlo espacio protegido. Pero estaban en contra los propios pescadores. Cada vez tenían menos peces, pero era su medio de vida. Entonces, una vez que lo protegían y decidían, no, esto ya ni siquiera para pescar, pero vamos a limpiarlo y va a ser para el turismo, hubo un montón de aspectos en contra, como cuando aquí trabajamos con reservas de la biosfera y algunos cuando nos hemos encontrado que los vecinos están como en contra, ¿no? Es que esto nos va a suponer, no sé qué. Bueno, pues aquí hay casos maravillosos como este, donde se ve cuando ese periodo de transición ahora es un destino de buceo fundamental a nivel mundial, están viviendo todos de eso, es un paraje protegido. Proteger nuestro entorno en las condiciones que sea es la garantía del bienestar futuro nuestro también. Nosotros trabajamos en toda España y lamentablemente hay muchos destinos que la situación no se la tomaron nada en serio de proteger lo valioso que tienes. La belleza de lo que tienes, de los entornos que tienes, naturales, patrimoniales, y se han puesto edificios donde no tocaban y al lado de la playa barbaridades bueno, cosas que no quiero entrar. Para un poco de esperanza, ¿vale? La visión que comparto aquí no es que se me ocurra a mí, está muy desarrollada también desde la Comisión Europea. Mario Draghi, que el otro día le dieron, que era el príncipe de Asturias, me parece. Bueno, fue el promotor del nuevo programa, el nuevo informe que marca la estrategia de la Comisión Europea. Y veis, y de competitividad en Europa, y veis tanto los tres ejes fundamentales, innovación y digitalización, la descarbonización y la seguridad económica. Con lo cual, la sostenibilidad es uno de los ejes del desarrollo planteado por Europa para los próximos años. ¿Por qué planteo esto? ¿Por qué cuento esto? Porque cuando estamos hablando de todos estos cambios, tanto para las empresas privadas, para las administraciones, muchas veces supone un coste también. Hay que realizar cambios, muchas veces necesitas asumir unos nuevos proyectos y un coste desde la propia administración. Y eso no es tan fácil para muchos de los municipios que estáis hoy aquí.
Bien, pues estamos iniciando el nuevo periodo operativo FEDER. Muchos de vosotros estáis con ganas de que se acabe Next Generation y los planes de sostenibilidad, que los habéis sufrido, pero que están suponiendo, cuando lo veamos con perspectiva, algo extraordinario, que en España había habido esa inyección de dinero, no es fácil, y encima tan focalizada en el sector turístico. Pero eso no significa que se acaben las oportunidades. Entramos en el periodo operativo FEDER. FEDER lleva muchos años, desde los años 80. Son fondos de cohesión para favorecer la igualdad entre las regiones, la igualdad, que disminuir la desigualdad, digamos. Y esos fondos están basados en el programa que os decía antes, en los criterios del plan de Draghi. ¿Vale? Con lo cual, estamos hablando que la digitalización y la sostenibilidad vuelven a ser ejes centrales. Os animo a que dentro de vuestros destinos tengáis muy bien identificados cuáles son las iniciativas que os gustaría llevar a cabo en ámbito de mitigación, de ralentización, de sensorización, de canalización, de medición, por ejemplo, de flujos de ríos, de renaturalización de espacios, de islas de calor, de los incendios, da igual, lo que sea, todo lo que hemos estado hablando, porque todos esos elementos van a ser financiables dentro de las nuevas convocatorias FEDER. Cada convocatoria, ahora viene la de Fundación Biodiversidad, cada convocatoria tiene sus cuestiones especiales, pero es verdad que todo esto que estamos planteando, que es un problema, ahora hay una oportunidad para poderlo afrontar con unos recursos que, al menos durante este periodo operativo, van a venir desde Europa. Es evidente que FEDER, tal como existe, que lleva desde los 80, como digo, no va a seguir mucho más de esto. O sea, las prioridades de Europa han cambiado. Si tuvieran que decidir ahora este programa, no sería esto. No hace falta que os diga la importancia de la seguridad, el tema de Ucrania y cómo están cambiando los ejes, pero como que ya está aprobado, esto no se puede cambiar, con lo cual se va a ejecutar así, pero no va a haber mucho más. Estos son hasta el 27, con ejecución hasta el año 2030, con lo cual os animo a mirarlo. Y nada más, espero que os haya sido interesante. He querido así en 45 minutos plantear un problema tan serio y tan complejo, pero sí intentar dar algunas ideas de cómo se están afrontando en otros lugares para que podáis desde vuestros propios destinos, vuestros establecimientos, plantearos cuál es la mejor opción de lo que os pensáis que puedan ayudar a afrontar este reto que es de todos y es de toda la humanidad, diríamos. Muchas gracias.